perdonándonos, mirándonos desde allá hasta acá, sabiendo cómo íbamos a vivir, cómo íbamos a estar respondiendo a Él, nuestra infidelidad a Él, y aún así nos perdonó en la cruz. Gloria al Señor. Les invito a que tengamos un tiempo de meditación en la palabra del Señor. La palabra es viva, ¿verdad? La palabra es la que trabaja en nosotros los creyentes. Y te invito a que puedas poner atención en el texto bíblico. Porque la Escritura es la inspirada, ¿no? La Escritura es la inspirada. Por lo tanto, que el Señor hable a nuestras vidas. Retomamos nuestra exposición y nuestra serie de Primera de Corintios. Estamos ya en el capítulo 11. Gracias. Estamos en el capítulo 11. Hoy día vamos a estar viendo entre los versículos 17 al 22. Y una nueva temática que comenzamos la exposición anterior, que no fue la semana pasada. Ni la anterior, porque hubo distintos hermanos predicando, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por eso también. Y retomamos, ¿verdad? Esta es la exposición número 29 de Primera de Corintios. Y el tema o la temática que estamos y que comienza a tratar ya el apóstol Pablo desde el capítulo 11, versículos 12 en adelante, luego de habernos hablado acerca de la libertad cristiana, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11, versículo 1. En el capítulo 11, versículo 2, comienza esta temática de el culto público. La participación en el culto público. Y hermanos, es un temazo que yo te invito a que podamos verlo, porque en definitiva, ¿qué es lo que el culto público o cómo el culto público debiera ser de acuerdo a lo que la Biblia dice? ¿Y cuál debiera ser y cómo debiera ser nuestra participación en el culto público de acuerdo a lo que la Biblia dice? Participando del culto público, segunda parte, entonces, la motivación para reunirse. La motivación para reunirse. Y yo les invito a que podamos leer, tener lectura, acá en el capítulo 11, entre los versículos 17 al 22. Leámoslo todos juntos. ¿Puede ser, hermanos, allí en tu Biblia? O está proyectado también allí, leámoslo juntos. Mira, la iglesia tiene la oportunidad, tenemos la oportunidad lo hemos leído en un principio, ¿cierto? Leímos en el tiempo de la oración, leímos en el tiempo de la alabanza y también en el tiempo de la exposición bíblica. Juntos leemos las Escrituras. Te invito a que lo podamos hacer. Versículos 17 al 22, dice así, lo leemos juntos en el nombre del Señor. Pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os entregáis, sino para para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que bebáis, o menospreciáis y avergonzáis, no tienes nada. Yo diré, os alabaré. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar reunidos. Gracias por el consejo de esta palabra. Habla, Padre, necesitamos, Señor. Necesitamos que tú hables, que tu Espíritu Santo, nuestro entendimiento, nuestra escritura, esta verdad. El Señor, esta verdad, esta débil, porque la fe viene por el oír tu palabra, y que esta verdad también en nuestras vidas, que tu verdad es la que nos Padre, que podamos hacer a lo que el Cristo mediante el poder de la gloria tuya. En el nombre poderoso. Amén. Amén.
La motivación para reunirse. Yo hago una pregunta a cada uno de ustedes que se va a comenzar a responder ahora cada uno. ¿Por qué estás acá hoy día? ¿Por qué estás acá hoy día? ¿Cuál es la razón por la cual estás aquí el día de hoy? No me respondas. ¿Tienes una respuesta? ¿Tienes una respuesta por qué has llegado acá? Y hermano, tú tienes y hermanos, el mundo puede ser fascinante, es maravilloso. Porque conocer siempre en lectura siempre tiene algo positivo. Y conocer y las situaciones se escucha entrecortado respecto de la otra. Somos distintos todos, unos con otros somos distintos. Dios nos creó así, nos creó distintos. A algunos de nosotros ciertas cosas nos motivan, mientras que a otros nos motivan otras cosas, ¿no? Dentro de todo lo que estamos acá. Por lo mismo, hermanos, ponerse de acuerdo muchas veces es difícil y lleva tiempo. Los matrimonios, por ejemplo, hermanos, wow, deben tener en cuenta y conocer las motivaciones del otro antes de cada uno comenzar a decidir. Sí, claro. Por eso, hermanos, lo más aconsejable es que siempre se llegue a un consenso, a acuerdos. Porque además te tengo que decir que las motivaciones van cambiando a lo largo del tiempo. Ya no nos motivan las mismas cosas que nos motivaban años atrás, ¿o sí? No, vemos la vida de forma distinta. Los creyentes, cada uno de nosotros tenemos motivaciones distintas unos de otros. ¿Estamos de acuerdo, no? Cosas que nos motivan para vivir, para la vida, en realidad. Que están relacionados muchas veces con gustos y otras cosas. Sin embargo, hermano, ¿qué pasa con aquellas motivaciones al momento de reunirnos? ¿Son distintas? ¿Nos estamos reuniendo acá cada uno de acuerdo a nuestras propias motivaciones? Hermanos, el culto público tiene características definidas, ¿sabías? Y que la palabra del Señor nos indica. Y estas características son las que Pablo les está enseñando a la iglesia de Corinto. ¿Quién es la iglesia de Corinto? Por lo que hemos visto hasta acá, pareciera, hermanos, que no comprendían realmente el significado de reunirse. Pareciera, hermanos, que los hermanos de Corinto no conocían o no entendían lo que realmente significaba estar juntos. Y en esta sección, como les decía adelante, entre los capítulos 11 al 14, Pablo va a estar enseñando el significado y las prácticas al momento de reunirse. Y esto, por supuesto, hermano, que es útil para nosotros también. Sí, era útil para la iglesia de Corinto, que tenían que ver realmente sí y evaluar si se estaban congregando de acuerdo a las demandas del Señor y para lo que el Señor había establecido el culto. Pero también es bueno y útil para nosotros como iglesia UCB Monteverde poner atención para que comprendamos y nos examinemos si nuestra actual participación del culto público está de acuerdo a la enseñanza bíblica o no. ¿Nos reunimos bíblicamente? Tus motivaciones de estar acá están de acuerdo a lo que la palabra nos indica, hermanos. Participando del culto público, las motivaciones para reunirse. Y hermanos, ahí está el tema central, la verdad práctica para el día de hoy. Aquellos que tienen buena costumbre de anotar, hacen bien, siempre hace bien. La iglesia de Cristo se reúne para que su Señor sea honrado. La motivación central para reunirnos es que Cristo sea honrado. Y la iglesia eso busca
y eso intenciona. Cristo debe ser el centro del culto público. Cristo debe ser honrado. Y hermanos, al continuar esta temática del culto público, vamos a darnos cuenta de algo que es muy interesante, porque Pablo pasa de los halagos, ¿se acuerdan que les decía en el versículo 2? Pasa de los halagos a la iglesia porque se reunían, pasa a la desaprobación. Porque los hermanos tenían la costumbre de congregarse, ¿no? La iglesia de Corinto, sí, pues se reunían. Eso no era un tema, y eso Pablo les dice, les alabo porque ustedes han seguido las instrucciones, la enseñanza de reunirse, y qué bueno, la iglesia se estaba reuniendo. Y en el capítulo 11, lo vimos anteriormente, entre los versículos 2 al 16, Pablo les había reforzado el propósito de congregarse. ¿Se acuerdan? Habíamos visto eso, que no era otra cosa que la iglesia debía congregarse para relacionarse saludablemente, para edificarse mutuamente y para que no hubiese, o para que no hayan conflictos irrelevantes en medio de ellos. Sin embargo, el propósito de reunirse, la motivación para la cual se estaban reuniendo los corintios, no era el mejor. Y Pablo se los hace ver. Hermanos, la iglesia de Cristo se reúne para que su Señor sea honrado. Eso la iglesia busca y eso intenciona. En primer lugar, ¿qué es lo que hace la iglesia cuando se reúne? Asume una responsabilidad individual. Bueno, la iglesia, y cuando hablamos de la iglesia, ¿quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Asumimos una responsabilidad individual. Entre los versículos 17 al 19 los podemos ver acá. Mira cómo comienza esto, el versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. No los va a alabar, no los va a halagar por lo siguiente. Como les decía adelante, los halagos del versículo 2, que puedes ver allí, cambian porque la motivación de los corintios, la que ellos tenían para reunirse, no se reunían para lo mejor, sino que ellos se reunían para lo peor. Y Pablo les dice, porque no os congregáis para lo mejor. Ustedes, iglesia de Corinto, no se congregan para lo mejor. Congregarse es reunirse con alguien. Por favor, ponme atención, siempre congregarse tiene la idea de reunirse con alguien. Tú no te congregas solo. Siempre es reunirse con alguien. Bueno, congregarse es reunirse con alguien, y esa reunión siempre y necesariamente debe ser para lo mejor. Los creyentes nos congregamos para lo mejor. ¿Cuál es el mejor objetivo que un creyente puede tener al momento de congregarse? ¿Cuál es la mayor motivación o la mejor motivación? Si los creyentes, Pablo les dice que se deben congregar para lo mejor, ¿qué es que los creyentes se congreguen para lo mejor? ¿Qué se te viene a la mente? Lo mejor significa algo útil, algo que tiene ganancia. Eso es reunirse para lo mejor que no hay nada mejor que eso. Pablo utiliza esta misma palabra allá en Filipenses 1:23, lo conocemos, ¿cierto? Porque cuando él no sabía si quedarse en la tierra o marchar con el Señor, ¿se acuerdan que estaban con eso? Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No había nada mejor para él que estar con Cristo. Bueno, los creyentes nos congregamos para lo mejor, porque ese es el objetivo. No hay nada mejor, no hay nada aparte que eso. ¿Se entiende, no? Los creyentes nos congregamos para algo útil, para lo que es mejor de todos. Así como Pablo veía que estar con Cristo para él era lo mejor. Bueno, de esa forma, para eso los creyentes nos congregamos también. Entonces, congregarse para lo mejor es congregarse para aquello que tiene ganancia.
¿Y qué es lo que tiene ganancia al congregarse? Escúchame, esto es la unidad del cuerpo de Cristo. Para eso el creyente se congrega y Pablo les dice, nos congregamos, ustedes lamentablemente no les puedo halagar porque ustedes no se reúnen para lo mejor, no se reúnen para estar unidos como cuerpo de Cristo, sino que se reúnen para lo peor. Ellos se reunían para lo peor. Lo peor es para lo más débil. Lamentablemente los hermanos de Corinto, escúchame esto, mira lo que hacían los hermanos de Corinto, lo vamos a llevar después para nuestra vida, pero mira lo que hacían los hermanos de Corinto. Los hermanos de Corinto habían confundido ir a la iglesia, participar del culto, comer la cena del Señor, pero no iban para estar juntos, para estar reunidos. Ellos se reunían para lo peor. ¿Me explico, no? Ellos iban al culto, ¿se reunían o no? Sí, se reunían. ¿Ellos participaban del culto? Sí, participaban. ¿Ellos comían la cena del Señor? Comían la cena del Señor. Pero ellos no iban para estar reunidos. Ellos no iban para estar juntos. Reunirse para lo peor, entonces, es lo que Pablo va a empezar a explicar desde el versículo 18 en adelante. ¿Qué era reunirse para lo peor? ¿Cómo la iglesia de Corinto se reunía para lo peor? Bueno, pues en primer lugar, versículo 18. En primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Las reuniones que ellos tenían eran como iglesia. Cuando os reunís como iglesia. Ellos no se reunían en carácter así como de ya una reunión social. Ya nos juntémonos porque tenemos... No, ellos se reunían como iglesia. Y al reunirse como iglesia, los de Corinto, era porque ellos ya habían definido cuál era su iglesia local. Y así se reunían. Eran reuniones de carácter formal. Se reunían como iglesia. Y Pablo había recibido la noticia de que cuando ellos se reunían, habían divisiones entre ellos. ¿Puede haber divisiones en la iglesia? Claro que sí. ¿Y qué provocan las divisiones? Cuando hay pensamientos distintos, cuando hay emociones distintas, cuando hay acciones distintas unos de otros, cuando hay pareceres distintos. Y estas divisiones que Pablo habla de la iglesia de Corinto, ¿saben cómo eran? Eran excluyentes, eran tajantes. Así se reunía la iglesia de Corinto. Imagínate un culto, ¿qué se te viene a la mente? Divisiones, hermanos, es lo que Pablo, el evangelista Marcos dice, es la misma palabra que habla acá, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura. Esa es la palabra división. Así estaba la iglesia de Corinto. Las divisiones en la iglesia estaban rompiendo el cuerpo de Cristo. ¿Cómo te imaginas esta iglesia? Pablo ya había señalado anteriormente, ya había hablado acerca de esto. ¿Te acuerdas? Capítulo 1, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Te acuerdas que habían grupos dentro de la iglesia de Corinto? Por eso Pablo, un poquito antes, el llamado había sido totalmente contrario. Les ruego, les exhorto, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, caray, qué exhortación más solemne, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos hablen una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo enseña esto porque había replicado la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas allá en el Juan 17, versículos 21 al 23? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste.
Sin embargo, ¿con qué nos encontramos en la iglesia de Corinto? Divisiones que persistían y se profundizaban, porque además no eran solamente que habían grupitos, escúchame esto, no es solamente que la iglesia se dividía en grupitos, sino que comenzaban a salir otra clase de divisiones. Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque las iglesias no es solamente un tipo de división que se encuentran, hay distintos tipos de divisiones dentro de la iglesia. Por lo tanto, si hay divisiones de grupos y los otros tipos de divisiones que vamos a ver a continuación, imagínate cómo estaba fragmentada la iglesia. Divisiones que comenzaban a sumarse y a sumarse. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Pablo, de alguna forma, quita la alarma de esto. Sí, hay divisiones y comienzan a sumarse divisiones en la iglesia, pero él dice que esto es preciso que haya divisiones, que hayan facciones, diferencias de mente, diferencias de acciones. Con eso quiere decir Pablo, y eso es preciso, quiere decir que es inevitable. Ojo con esto, es inevitable que en las iglesias hayan divisiones. Y Pablo le dice, eso es natural. Eso va a suceder en las iglesias. Bueno, la misma palabra la utiliza el evangelista en Juan 3:7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Te acuerdas que el evangelista habla de eso? Es inevitable, por supuesto, para tener la salvación, nacer de nuevo, ¿o no? Bueno, de la misma forma, es inevitable que en las iglesias hayan divisiones. Ese no era el punto. Pablo no es el punto que está... van a haber divisiones. Bueno, la iglesia, y esto es importante, porque al ser inevitable, ¿cómo tiene que estar la iglesia entonces? ¿Cómo tiene que estar la iglesia respecto a las divisiones? Primero tienen que estar conscientes de que esto va a suceder. Bueno, tienen que estar conscientes de su existencia. No debe sorprender a la iglesia porque es inevitable. ¿Y por qué es inevitable? Versículo 19, segunda parte. Para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Hermanos, las disensiones, las divisiones causan que sean manifiestos, o sea, que aparezcan los que son aprobados ante Dios. Imagínate en una iglesia, hay mucha gente, ¿cierto? Nosotros que somos casi 80, somos distintos unos de otros. Y las divisiones, cuando hay divisiones, comienzan y se hacen manifiestos, se muestran y se hacen evidentes los que son aprobados. Los que son aprobados. Y los que son aprobados, finalmente, son los que son parte de la iglesia, son los que buscan su unidad. Hermano, a mí me detuve un poquito acá porque qué lindo es saber que el creyente es aprobado delante de Dios, ¿no? Que los creyentes somos aprobados delante de Dios. ¿Te has puesto a pensar eso, no? Y que en las iglesias aparecen las divisiones, allí se dan a conocer los que son aprobados. Vale decir, aquellos de quienes Dios no se avergüenza. Yo me detuve acá un poquito y empecé a meditar en esto, porque los creyentes somos aprobados delante de Dios. Misma palabra que el apóstol utiliza en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bueno, el Señor no se avergüenza de los que son aprobados. Qué bálsamo, ¿no? Porque Pablo está hablando acerca de las divisiones, y generalmente cuando uno habla acerca de divisiones, hay como un cierto, causa un poquito, no ser indiferente. Pero Pablo lo está llevando al otro lado. Es necesario, es inevitable para conocer los que son aprobados. Hermanos, ¿eres aprobado delante del Señor? Los hijos del Señor, los creyentes que hemos alcanzado por la gracia de Dios,
aquellos que hemos abrazado por la fe el Evangelio, los que creemos en la obra sustitutoria de Cristo en la cruz, somos por consecuencia aprobados delante de Dios. Él nos considera buenos, Él no se avergüenza de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Las divisiones son inevitables y Pablo le escribe, pero van a dar a conocer los que son aprobados. Te hago una pregunta, ¿eres aprobado tú, no? ¿Eres aprobado delante del Señor? Recuerda que ha sido solo la gracia de Él, solo los méritos de Él, por los cuales hoy Él te mira y no se avergüenza de ti. Y es tu Dios. Por esta razón, hermano, que hoy tenemos la capacidad de vivir para Él, ¿o no? Porque hemos sido aprobados por Él. Es por esto que hoy tenemos, que tú y yo tenemos, la iglesia tiene la capacidad de vivir para aquello que Él demanda. Por eso los creyentes podemos congregarnos para lo mejor. Por eso tú y yo podemos congregarnos para lo mejor, porque hemos sido aprobados. No es porque seamos buenos, sino porque Él nos considera buenos. Hermano, no tú te congregas para lo mejor y tienes la capacidad de hacerlo, no porque tú seas bueno, insisto, porque seas buena, sino porque Él te considera bueno. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, escúchame por favor. Y aquí está la responsabilidad individual. Asumimos una responsabilidad individual. ¿Cuál es? Porque la iglesia se reúne para lo mejor. La iglesia se reúne para reflejar la unidad del cuerpo de Cristo. Los creyentes no llevan a la iglesia a divisiones. ¿Me explico, hermanos? Los creyentes no llevan a la iglesia a divisiones. Cuando identifican que hay divisiones en la iglesia, los creyentes no se escandalizan, sino que perseveran buscando la unidad porque han sido aprobados por Dios. Pero también, escúchame esto, que es súper importante, iglesia amada, escúchame, hermano, hermana. La iglesia debe identificar a aquellos que no son aprobados, aquellos que causan divisiones. Y la iglesia debe reaccionar, tú y yo debemos reaccionar, primero estando conscientes que existen y protegiéndonos unos a otros. Recordemos que la iglesia de Corinto no estaba resolviendo sus conflictos, ¿te acuerdas o no? No estaban resolviendo sus conflictos, sino que miraban hacia un lado, hacia la vista gorda. ¿Te acuerdas lo que sucedía ya en el capítulo 5? El pecado de inmoralidad sexual que había en la iglesia. ¿Te acuerdas en el capítulo 6 cuando ellos iban a los tribunales a resolver sus temas en vez de resolverlos entre ellos? Los verdaderos creyentes asumimos nuestra responsabilidad de cuidar nuestra iglesia, estando atentos a aquellos que la están dividiendo. Por eso Pablo le escribe a los romanos lo siguiente, mira lo que les dice. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra la enseñanza que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. ¿Te das cuenta cuál es la responsabilidad que tiene el creyente? ¿Es inevitable? ¿Es inevitable? Sí, es inevitable, pero tenemos una responsabilidad. Por eso el apóstol Juan decía, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Cuáles son los tipos de divisiones que encontramos en la iglesia? Son variados, hermanos. Y Pablo a continuación va a presentar lo que estaba dividiendo además a los corintios.
Les dice, va a haber divisiones, cada uno tiene una responsabilidad individual. Conocer los que son aprobados, identificarlos, pero localmente esto estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Hermano, recuerda, la iglesia de Cristo se reúne para que su Señor sea honrado. Eso es lo que busca y eso es lo que identifica. Y en primer lugar, asume la responsabilidad individual. Cada uno de los creyentes debemos asumir nuestra responsabilidad individual. Pero además, versículos 20 y 21, reconociendo que en la reunión Cristo es el centro. Cristo es el centro. Versículos 20 y 21. Me impactó el versículo 20, hermanos. Quiero compartírtelo. Mira lo que dice. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. A ver, esto es importante que lo tengamos en mente, cómo vivían los hermanos en el primer siglo. Las reuniones, los cultos en el primer siglo siempre estaban asociados a ágapes y a fiestas de amor. ¿Qué significa esto? Además del culto que los hermanos tenían en el primer siglo, es que incluía la oración pública, que incluía alabanza, que incluía el consejo de la palabra y que incluía la cena del Señor. Además, los hermanos compartían alimentos. ¿Sabías eso, no? Los hermanos en el primer siglo compartían alimentos, con lo cual fomentaban los lazos unos con otros, estimulaban al amor, a las buenas obras, y además cargaban energía, porque los trayectos eran enormes para regresar y los medios de transporte no eran igual como ahora, ¿cierto? Por lo tanto, compartían todo este tiempo. Siempre en las reuniones había tiempo para compartir. Paréntesis, se extrañan los sociales, ¿cierto? Tiempo para compartir. Pero espero que ese sea el punto que extrañes, el tiempo para compartir, ¿cierto? Lo vamos a ver a continuación. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Y qué pasaba en la iglesia de los Corintios? Se reunían a compartir y todo, pero ellos pretendían estar reuniéndose para el bien, pero en realidad no se estaban reuniendo para lo mejor. ¿Te acuerdas o no? Sino que ellos se reunían para lo peor. Ellos pretendían que estaban reunidos porque estaban adorando a Dios. Pero no. ¿Para qué se reunían ellos? Para compartir, para comer. Ellos no se reunían para la cena del Señor. ¿Qué sucedía en la práctica? Versículo 21. Porque al comer, imagínate esta escena, hermano. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Este en el fondo era el problema que los corintios tenían. Ellos no comprendían, por favor hermano, mira, escucha, los corintios, porque es un problema que podemos estar teniendo nosotros también y puedes estar teniendo tú, ellos no comprendían lo que realmente significaba estar reunidos. Los corintios no entendían lo que realmente significaba estar reunidos. ¿Qué sucedía en la iglesia de Corinto? Primero, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. ¿Qué era esto, hermano? Los hombres ricos en la iglesia que tenían las provisiones, sin esperar a los hermanos más pobres, comían primero. No consideraban a los hermanos más pobres, no daban de lo suyo a los otros porque eran los ricos. Ellos comían su propia cena. No sé si, mira, ponle el énfasis a esto, cada uno come su propia cena. Contrasta inmediatamente y potentemente con la cena del Señor. ¿O no?
Cada uno come su propia cena, pero ellos se reunían para comer la cena del Señor. ¿Ves la incongruencia? En la expresión ya nos damos cuenta de esto. ¿Saben qué? Los hermanos, escúchame por favor, los hermanos de Corinto habían hecho propio algo que no les pertenecía. Ellos habían hecho propio algo que no era suyo. Ellos habían hecho propio reunirse en el culto. Ellos habían hecho propio la cena del Señor. Y no tenían el temor ni consideraban al dueño de la fiesta. ¿Se entiende la figura, no? Hermano, yo me imaginaba cuál invitado que llega a una fiesta de otro, pero él pone sus condiciones. No sé si le ha tocado a alguien así, pero puede ser, uno se encuentra con cada cosa, ¿cierto? Pero sería muy raro, ¿no? Llegar a una fiesta y decir, no, por favor, hagámoslo de esta forma. Esta va a ser la música, estos van a ser los tiempos, esto va a ser la comida, esto es lo que... Y las celebraciones de otro. Y el invitado va y pone sus propias condiciones. Eso es lo que los corintios hacían. En vez de ir y participar de la cena del Señor, cada uno participaba de su propia cena. Y Pablo, mira cómo lo exagera al final. Y uno tiene hambre en la misma cena, en la misma fiesta que es del Señor, que transformaron ellos, que uno tuviese hambre y otro se embriaga. No sé si Pablo, me imagino que lo está escribiendo de manera literal, pero muy probable está exagerando, estableciendo una hipérbole acá de una exageración para decir, ¿sabes qué? Esto es la diferencia concreta que se ve en este culto. Unos están llenos de todo y otros no tienen nada. Y otros no tienen nada. ¿Te das cuenta de la división que había? ¿Te das cuenta la nueva división que empezó a haber en la iglesia de Corinto? Distinta a que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Este es otro tipo de división. Dentro de la misma iglesia. Hermanos, los creyentes nos reunimos para que el Señor sea honrado. Escúchame. El culto es del Señor. ¿O no? Cristo es el centro del culto público. Por supuesto que la cena del Señor con mayor razón. Los creyentes nos reunimos para que el Señor sea honrado. El culto es de Él, la cena del Señor es de Él. Las motivaciones son rendirnos a su señorío y la cena del Señor bajo ningún punto de vista, escúchame hermano, bajo ningún punto de vista la cena del Señor es un almuerzo individual, sino que es una cena colectiva, en unión por un solo propósito, con una sola motivación. No es lo mismo, hermanos, escúchame, no es lo mismo, y creo que vamos a llegar a un consenso, no es lo mismo estar cenando en una boda en donde todos los invitados están celebrando el matrimonio, ¿no? ¿Te ha tocado estar en una boda, cierto? Todos celebrando al matrimonio. Bueno, no es lo mismo que estar en un patio de comida. Rodeado de mucha gente, pero cada cual con un propósito distinto. Hay veces que estamos en el culto, estamos sentados a la mesa del Señor, pero estamos en un patio de comida. Patio de comidas Monteverde. Cada uno con su propia motivación, cada uno con su propio propósito. Tus propias motivaciones y no Cristo siendo el centro. Hermanos, la iglesia de Cristo se reúne para que su Señor sea honrado. Esto es lo que la iglesia busca, esto es lo que la iglesia intenciona. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Asumiendo la responsabilidad individual, reconociendo que en la reunión Cristo es el centro y finalmente corrigiendo mis acciones hacia la iglesia. Corrigiendo mis acciones hacia la iglesia. Versículo 22, hermanos.
Pablo comienza haciendo una serie de preguntas que son bien irónicas en realidad, si te das cuenta. Pues, ¿no tenéis casa que comáis y bebáis? Porque está cada uno comiendo su propia cena, ¿no? Y Pablo le pregunta, ¿y no tienen casa donde ustedes coman y beben? La cena del Señor, hermano, el culto público no era para hacer diferencias. No era el momento para preocuparse por lo suyo o para establecer los propios programas individuales, como dijimos delante. Para eso cada uno tenía su propia casa. La iglesia se reúne para lo mejor, para aquello que es útil. No hacerlo es vivir como los corintios estaban viviendo, y por eso Pablo pregunta ahora a continuación, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Menospreciar, hermano, es mantener un desprecio. Eso es menospreciar, mantener un desprecio o pensar livianamente, en este caso de la iglesia. Es la misma palabra que Pablo utiliza allá en 1 de Timoteo 4:12, ¿te acuerdas? Ninguno tenga en poco tu juventud. Es la misma palabra que uno podría decir, o tienen en poco a la iglesia del Señor. También podríamos traducir así. Pablo le está diciendo, cada uno tiene su propio programa, come su propia cena, no se preocupa del otro. Entonces, ¿cuál es el resultado? Están teniendo en poco a la iglesia. La están menospreciando. Y hermanos, escúchame, esa era la actitud de los de Corintios. Estaban teniendo en poco a su iglesia, la menospreciaban. Y además, y para peor, avergonzaban a los que no tenían nada. Imagínate una reunión, hermanos que tenían dinero, comiendo primero, y los que no tenían nada, nada. Miremos esto con los ojos del primer siglo. Esto era natural en el primer siglo, hermanos. Los que tenían estaban por sobre los que no tenían. Eso era natural. Nadie cuestionaba eso. El problema es que eso era inconsecuente con la fe y con el Evangelio. Y ellos habían trasladado, llevados lo que era natural en su cultura, lo habían llevado al culto. ¿Te das cuenta de lo que estaban haciendo estos hermanos? Lo que era natural en su cultura, pero decir, bueno, si esto lo hago en mi trabajo, esto lo hago en mi casa, bueno, como con los siervos, bueno, como con los esclavos. Bueno, los que son pobres tampoco vamos. Y en la iglesia del Señor es otro paradigma. Y Pablo viene y los llama a corregir esta acción. ¿No tienen casa acaso para que hagan esas cosas? Y más encima, ¿avergüenzan a los hermanos? Cada cual con su propia motivación, cada cual con su propio objetivo, tomando la cena del Señor. Gordon Fee, que es un comentarista, dice lo siguiente: para Pablo, estas costumbres en la cena del Señor eran la destrucción de la cena y la destrucción del significado de la cena, porque destruían la unidad que la cena del Señor proclama. La cena del Señor proclama unidad, y que cada uno tenga su propia motivación destruye el significado de la cena. Termina preguntando Pablo, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. No hay halagos para ellos. Ellos estaban lejos de lo que se requería de creyentes imitadores de Jesucristo. Imitadores de Jesucristo. Hermanos, los creyentes, recuerda, no debemos tener nuestros propios planes para reunirnos. Eso es menospreciar o tener en poco lo que significa ser iglesia. Nuestro objetivo es honrar a Cristo, bendiciendo a los hermanos. Lo quiero llevar a tu vida, hermano. Examinémonos un poquito. Una vez explicado el texto, examinémonos. Porque, hermanos, los verdaderos creyentes tenemos una responsabilidad en la unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Tienes una responsabilidad? ¿Cuál es esa responsabilidad? Primero, descubrir los que son aprobados.
y por consiguiente descubrir también los que no son aprobados. Velar por la unidad del cuerpo de Cristo, esa es la responsabilidad que todo y que cada creyente tiene, que tú tienes y que yo tengo, velar por la unidad del cuerpo de Cristo. Identificar también a los que la dividen. ¿Te reúnes buscando la unidad de la iglesia? Escúchame. Por eso yo te pregunté en un comienzo, ¿por qué estás acá? ¿Te acuerdas, no? En un comienzo. ¿Para qué viniste hoy día? ¿Te reúnes buscando la unidad de la iglesia? ¿Para qué estás acá? ¿Sabes qué? A veces venimos a la iglesia, al culto, con buenas intenciones, pero no con las mejores. Y Pablo establece dos tipos de intenciones, las mejores o las peores. No hay términos medios, si te diste cuenta. O te reúnes para lo mejor o te reúnes para lo peor. A veces venimos para ser alimentados por la palabra. Simplemente para eso. A veces venimos para alabar al Señor, pero a veces venimos con un nulo sentido de cuerpo y de unión con los hermanos. Llegas al patio de comidas. ¿Te reúnes buscando la unidad de la iglesia? Esa actitud individualista, hermano, centrada en nosotros mismos, ¿sabe a qué te está llevando? Y te está impidiendo a llevar a cabo la responsabilidad de velar por el otro, ¿o no? Porque estás centrado en ti. No estás velando por el otro, viendo quiénes son aprobados o no. Da lo mismo. Da lo mismo quiénes son aprobados. Yo vengo, me siento, escucho, canto y me voy. Y yo estoy asumiendo, hermanos, que estás viniendo a congregarte. Porque Pablo lo asume y lo ve eso, por eso lo halaga. Porque ellos se reúnen. Si no te estás congregando, ¿cuánto peor? ¿Me explico, no? ¿Cuánto peor? Cuando te reúnes con los hermanos, ¿cuáles son tus motivaciones entonces? ¿Te adelantas a comer tu propia cena? ¿A eso vienes? ¿A comer tu propia cena? Hermanos, discúlpenme que te lo diga de esta forma, pero para llevarlo de manera muy práctica. Yo no puedo entender, hermanos, que llegan a la hora al culto o llegan atrasados al culto. Hermanos, nos reunimos a las 10:30 de la mañana. Perfectamente podríamos llegar un poquito antes para poder animarnos, alentarnos unos a otros. La iglesia está desde las 10 de la mañana abierta acá. Y puedes llegar a servir a los hermanos. Siempre está nuestro hermano Mario, el diácono, con su esposa, solo acá, ordenando acá. ¿Y por qué no puedes venir tú? Y los hermanos que llegan, no, muchas veces, ¿sabes qué hacemos? La hora en nuestra casa, para venir al culto. Lo estoy llevando a extremos, pero que a lo mejor no son tan extremos. Hacemos la hora para llegar justo a la hora. ¿No estoy llegando a un patio de comida entonces? Tenemos la posibilidad de animar al hermano, de conversar con ellos, de saber del otro. O cuando termina el culto, hermano, están esperando el amén final para partimos. Entiendo que muchas veces hay imponderables, pero no está constante, ¿cuál es? Sin saludar o servir a los hermanos, individualistas, cada uno buscando lo suyo. Hermanos, si el amor es práctico, ¿no? Es práctico. Además, hermanos, y tenemos que decir que la unidad de la iglesia no la vas a encontrar reuniéndote 4 veces al mes con los hermanos. 4 veces al mes, asumiendo que vienes todos los domingos. Realmente vas a provocar unidad, vas a encontrar la unidad de la iglesia, vas a poder identificar los que son aprobados. La unidad la vas construyendo en el día a día. Vas construyendo la unidad con tus hermanos. ¿Cómo tratas a los hermanos? ¿Qué trato tienes para con los hermanos? ¿Indiferencia? ¿O es un trato de amor?
¿Cómo buscas el bienestar de los hermanos? ¿Cómo buscas el bienestar de los hermanos? ¿Cuántas veces al mes, seamos prácticos, cuántas veces al mes tú buscas el bienestar de los hermanos? Hermano, la unidad la vas a encontrar. ¿Cuánto oras por los hermanos también? ¿Cuánto oras por los hermanos? ¿Cuánto saludas a los hermanos? ¿Cuánto animas a los hermanos? ¿Cuánto le consuelas? ¿Cuán bondadosa está siendo tu actitud, por ejemplo, en los grupos pequeños para con los hermanos? ¿Cuánto estás dando para que el otro reciba palabra del Señor también? Etcétera. Insisto, mucho peor si no te estás reuniendo. Mucho peor si no te estás reuniendo. Pablo, en definitiva, hermanos, está llamando a los corintios a dejar sus propias motivaciones. ¿Sí te das cuenta, no? Eso es lo que estaba Pablo haciendo, en definitiva. Dejen sus propias motivaciones para reunirse. Sométanse a lo que el Señor ha dispuesto. En el culto, entonces, hermanos, inclinémonos a Él cada vez que nos reunimos. Entonces, cuando ves estas demandas del Señor, ¿la ves o no? ¿Hay una demanda del Señor? ¿Cuál va a ser tu respuesta ante esto? ¿Cuál es tu respuesta? Por esto mismo, hermano, yo estoy seguro, yo veo esta demanda, es decir, tengo que buscar la unidad del cuerpo de Cristo, tengo que estar atento al otro, cuando lo que me nace es mi individualismo, y lucho con eso, y estoy seguro que muchas veces tú luchas con eso. Entonces, hermanos, cuando vemos estas demandas tan altas, y cuando vemos nuestro carácter tan débil, ¿o no? Necesitamos ser transformados por el Señor entonces. Necesitas ser transformados por la gracia y por el poder del Señor. Necesitamos que el Señor transforme estos impulsos egoístas, los transforme en paz, en amor, en gozo, en fidelidad, en paciencia, en mansedumbre, en bondad, en dominio propio, que lo transforme en el fruto del Espíritu, para así tratarnos unos con otros. ¿Sabes cuál es la buena noticia, hermano? Es que para eso mismo el Espíritu Santo vive en nosotros. Para eso mismo tú que eres aprobado, tú de quien Cristo no se avergonzó y que el Padre hoy día te llama su Hijo, para eso dejó el Espíritu Santo, para que Él te conduzca y para que Él transforme tu vida. Para restaurar aquello que aún está corrompido en nosotros debido a la caída, ¿verdad? Nuestra carne. Hermano, cada respuesta, cuando nos contrastamos y vemos la demanda del Señor y veo cuál va a ser mi respuesta no puede ser otra: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuál hijo pródigo? Nos acercamos al Padre, y el Padre, ¿qué hace? Como Él nos ve en Cristo y como Él no se avergüenza de nosotros y como Él nos ha aprobado, el Padre viene a nosotros corriendo y nos abraza y nos dice: hijo, ya no hay condenación. Tú estás en Cristo Jesús. Por eso, hermano, Pablo gasta tiempo, si te das cuenta. Pablo gasta esfuerzo y palabras para corregir a esta iglesia, sabiendo que no son sus frutos, sino el fruto del Señor en ellos, los que pueden hacer la diferencia. Concluyo, queridos hermanos. ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo tu Señor? Adórale entonces. Considera a su iglesia por sobre tus impulsos, por sobre tus motivaciones. Haz lo que Él te demanda, cambia, perfecciona lo que has venido haciendo, refléjale en medio de tus hermanos, recordando siempre sus medios de gracia para poder lograrlo. Hermanos, participemos entonces del culto público con las motivaciones bíblicas. Y es tiempo de que medites cuál está siendo tu participación en medio de los hermanos.
Y para que no quede nada al criterio del creyente, ¿saben lo que va a hacer Pablo ahora a continuación? Versículo 23 le va a decir, así tiene que ser. Esto es lo que yo recibí del Señor. Y comienza a hablarle, de esta forma tiene que ser la cena del Señor. Y eso lo vamos a estar viendo Dios mediante en la próxima exposición bíblica. La iglesia de Cristo se reúne para que su Señor sea honrado. Eso es lo que la iglesia busca, eso es lo que la iglesia intenciona. Asumiendo la responsabilidad individual, reconociendo que en la reunión Cristo es el centro y corrigiendo mis acciones hacia la iglesia. Vamos a orar dando gracias al Señor por este mensaje. Padre, gracias por tu palabra que es muestra de tu amor. Gracias porque tú hablas constantemente a nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, porque hemos sido aprobados por la gracia tuya solamente. Y eso es suficiente, Señor, para poder adorarte. Y al ver estas demandas, Señor, que son tan altas, recordamos que somos aprobados por el Evangelio, por la muerte y resurrección de Cristo. Y que en el Evangelio hay poder. Oh Padre, transforma nuestros corazones para vivir de acuerdo a tus demandas. Y que la unidad del cuerpo de Cristo sea lo que nosotros busquemos constantemente. Entendemos que van a haber divisiones de distintas formas, Señor, pero permítenos reaccionar buscando la unidad de tu cuerpo con aquellos que tú has aprobado. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Gracias por tu palabra, en los méritos poderosos de Jesús. Amén.